Lo dijo él. A primera hora. Al cierre de nuestro espacio de noticias, en el último tramo, vamos a dialogar y tomamos contacto vía telemática con Juan Pablo Rosales. Él es el vocero de la Coalición por la Movilidad Segura. Juan Pablo, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, Andrea, buenos días, Fabricio. Es un gusto compartir este espacio. Este tipo de espacios son muy necesarios para conversar acerca de la seguridad vial, un tema que es silencioso, pero que es muy importante para el país. Oigan, ni tan silencioso, porque realmente estamos absolutamente preocupados por lo que está ocurriendo en Quito en las últimas semanas. No sé si es una sensación y por eso acude usted, que es el que sabe, el especialista, pero parecería que los siniestros de tránsito se han incrementado exponencialmente en la capital, lo que está pasando en la Ruta Viva, lo que está pasando en la Simón Bolívar. ¿Cómo evalúan ustedes como coalición este fenómeno que estamos enfrentando en Quito? Sí, en Quito es bien visible el tema de los siniestros de tránsito, las muertes, que son muertes violentas también por siniestros de tránsito, incluso superan las muertes por la criminalidad en nuestro cantón y sin duda que merecen la total atención de las autoridades. Pero este no es un fenómeno nuevo, este no es un fenómeno solamente de Quito. En todo el Ecuador, la segunda causa de muerte violenta son los choques, los siniestros de tránsito. Y esto es algo que mucha gente no lo sabe, no lo conoce. Por eso este tipo de espacios son tan importantes. La segunda causa de muerte para niños de 5 a 17 años. Y para jóvenes de 18 a 29 años son los siniestros de tránsito. Aquí los niños, incluso en la primera infancia, que es la tercera causa de muerte, los siniestros de tránsito, se mueren más por choques que por enfermedades o infecciones. Y este es un tema que tenemos todos que discutir. Ahora bien, en medio de todo esto, se han planteado primero medidas coyunturales para enfrentar la situación de Quito. Quito, digamos, es una arista de lo que pasa en varias zonas del país, y por otra parte la necesidad de ir a reformas legales, tanto a nivel de ley de tránsito cuanto a nivel de Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo analizan ustedes aquello? Nosotros creemos como sociedad civil y trabajamos por la implementación de lo que se llama un sistema seguro, en donde tienen varias patas de este sistema en las que se sostiene. La primera, que digamos es como que la más, que tiene que ser más permanente y la de más largo alcance, es la información y la educación, ¿no? Tenemos que educarnos y conversar sobre este tema. No es la misma realidad la que tenemos ahora que la que teníamos hace 20, 25 años en el tránsito de nuestro país. Los vehículos son mucho más poderosos, la velocidad ya no se siente tanto como antes, y es la velocidad lo que está provocando una mayor cantidad de fallecimientos viales. Incluso los siniestros han bajado un poco en el año 2023 respecto al 2024, que tenemos los totales anuales, pero los fallecimientos no están bajando, están, por el contrario, están subiendo. Y esto nos indica que los choques ahora son más peligrosos, ¿no? Por lógica, un choque que se da a mayor velocidad es más letal. Es por eso que nosotros proponemos como una reforma al COIP, para lo que se está discutiendo actualmente en la Asamblea Nacional, que el exceso de velocidad tenga un tratamiento especial dentro del COIP. Actualmente solo es una contravención de cuarta o de primera clase, pero lo que pasa con el tipo de sanción actual es que da lo mismo una persona que sobrepasa el rango moderado del límite de velocidad, por ejemplo 60 kilómetros por hora en la ciudad, recibe la misma sanción que una persona que maneja a 90, a 100 en la ciudad. Y nosotros creemos que estas sanciones del exceso de velocidad deben ser graduales, ¿no? Leve, grave y muy grave. Cuando una persona ya excede el límite de velocidad por 30, 40 kilómetros por hora, ya es una conducta que incluso en algunos países es considerada un delito, ¿no? Se llama velocidad temeraria en Chile, por ejemplo, y muestra un desprecio por la vida propia y la del resto. Por eso es considerada un delito y penada
con cárcel. Entonces nuestra primera propuesta es que el Código Integral Penal tenga un artículo exclusivo para la velocidad, en donde se le dé el tratamiento de las buenas prácticas internacionales. Pero esto pasa, y esta es una pregunta recurrente, ¿esto pasa solo porque la normativa debe ser más estricta o porque realmente se cumpla la normativa? Porque, digamos, en la ley de tránsito nosotros tenemos ya los límites, por ejemplo, 50 kilómetros por hora en zonas urbanas, 50 y 60 como rango moderado, etcétera, ya están especificadas, pero claro, cuando se quiere poner, digamos, a que rija la ley, hay mucha gente que se queja, es cómo me van a hacer que, o cómo hay tanto control para que en la ciudad solo me pueda movilizar a 50 kilómetros por hora, etcétera. ¿Cómo hacer entonces para que eso que dice la ley se pueda respetar? Sí, esa es la segunda pata muy importante de la seguridad vial. Primero tenemos esto de, como le decía, los usuarios educados, ¿no? Luego tenemos el tema institucional, que comienza por una nueva o por una buena normativa apegada a las prácticas internacionales, pero que también tiene que ver mucho con el control de velocidad, ¿no? Aquí los quiteños somos geniales. Hace un año nos quejábamos de que los radares son una metida de mano a nuestro bolsillo, y ahora nos quejamos de que no existe controles de velocidad, y ahí han aumentado los siniestros y las fatalidades. Tanto los radares como los operativos de control de velocidad, sin duda que son muy necesarios en esta pata institucional de la seguridad vial. Otro tema también es la infraestructura, ¿no? Si bien nosotros tratamos de entender que estas vallas Jersey que están en la Simón Bolívar y en la Ruta Viva, lo que buscan es hacer que los carriles sean más angostos, con lo cual se reduce la velocidad en zonas de siniestros. La gente no sabe para qué están ahí. No hay una señalización, no hay una señalética, no hay nada que explique a las personas que estas barreras van a hacer que bajemos la velocidad, y que están situadas ahí. Hay mucha gente que ni siquiera las ve. Entonces es muy importante que estos dispositivos de seguridad vial establecidos por la autoridad sean bien comunicados a la comunidad. Es lo que ha pasado también con los radares. Lastimosamente hay una reputación muy mala de los radares aquí en nuestro país, y es precisamente por eso, ¿no? Un radar no es una máquina de recaudar multas. Los radares progresivamente deberían ir bajando el número de multas que recaudan hasta 0, si es posible, pero para eso el municipio tiene que comunicar exactamente en dónde están situarlos en las zonas donde la ley lo permite, e incluso si es que están situados y no cobran multas, solo como radares educativos. Nosotros tenemos datos de que aquí en el Ecuador, cuando se instalan estos radares educativos, las fatalidades se reducen a la mitad en ese tipo de vías, porque la gente, al sentir que se está controlando su velocidad, cambia su actitud, que es lo que nos interesa con todas estas sanciones, que la gente cambie su actitud al manejar. Eso precisamente, entonces, ¿cómo lograrlo? Tal vez ustedes tienen algún ejemplo en otro país que se haya logrado con esta educación, porque me parece interesante lo que usted mencionaba, por ejemplo, este tipo de obstáculos, si se quiere, que se habían puesto en la ruta, en la Simón Bolívar, y que mucha gente salió a decir que eso incluso era el causante de los accidentes, que a quién se le ocurría poner ese tipo de obstáculos en la vía, etcétera. Ahora usted nos explica una de las razones. Es verdad que no tuvimos suficiente socialización, pero ¿cómo hacer entonces para que la ciudadanía también, pues, digamos, tenga conciencia de que esto es importante, de que no solo es un trabajo de autoridad, sino también de la ciudadanía? Tenemos sin duda que educarnos en estas nuevas realidades. Son nuevas realidades en el mundo. Lastimosamente no se pudo cumplir ese objetivo de las Naciones Unidas de reducir los fallecimientos de siniestros viales a la mitad, por el tema de el aumento de motociclistas, del aumento del parque automotor de motos en todo el mundo, que es un problema súper serio. En nuestro país también la mayor cantidad de fallecidos y de víctimas de siniestros ya son los motociclistas.
Y es por eso que nosotros lo que estamos proponiendo para los motociclistas en la reforma del COIP es que tengan tolerancia cero, que no puedan manejar bajo los efectos del alcohol. Eso es importante, es una medida internacional. Además, buscamos que se les incluya a los motociclistas junto a los choferes profesionales que ya tienen esta tolerancia de 0.1, que es prácticamente nada de alcohol, y también que se incluyan a los conductores nobles y jóvenes, ya que la gran mayoría de fallecimientos se da en este tema de los jóvenes. Tal como te decía Andrea, la implementación del sistema seguro tiene que darse en armonía, ¿no? A la par que la sociedad civil discute estos temas, lleva estos temas a la sociedad pública, involucra a la academia también en estos temas. Tenemos hoy, por ejemplo, la unidad de la UTE de investigación que está haciendo una investigación conjunta con la Universidad Johns Hopkins, calculando cuánto nos cuesta económicamente al Ecuador los heridos, las personas con discapacidad, los fallecimientos que dejan los siniestros viales, y claro, ellos lo calculan más o menos 5.400 millones de dólares al año, lo que el Ecuador deja de recibir, ¿no? Y gasta, ¿no? Entre lo que se gasta en hospitales, en el SOAT, pero sobre todo lo que deja de recibir, porque las personas que fallecen son jóvenes, no están comenzando su edad productiva con todo el problema social que esto acarrea. Involucrar a la academia, involucrarnos con el currículo del Ministerio de Educación, que es lo que hicimos el año pasado. Estamos tratando de insertar la seguridad vial en todo el currículo y tenemos que seguir monitoreando este proceso, y a la vez las autoridades con el control. No sabemos que ahora ya los radares que están debidamente certificados por la ANT pueden estar en funcionamiento. Estamos elaborando una lista de cuáles son estos radares para exigir a las autoridades que se vuelvan a encender los radares, que en otros lugares son conocidos como cámaras salvavidas, por su importante papel en el cambio de actitud de los usuarios. Ahora bien, usted ha dicho algo que es verdad, porque siempre estamos inconformes los ecuatorianos, ¿no? Tenemos radares, nos quejamos de los radares, ahora no tenemos radares y decimos dónde están los radares. Pero digo, también hubo cosas que terminaron distorsionando el uso de los radares. Y tal vez voy a hablar de mi ciudad, de Ambato, que de alguna manera terminó convirtiéndose en una ciudad paradigmática del país, por la manera como usted iba a 51 kilómetros por hora y automáticamente tenía que pagar como 300 y pico de dólares de multa. O sea, una exageración desde mi punto de vista. Esto no terminó por distorsionar de alguna manera la discusión sobre los radares, el hecho que en algunos espacios, y cito Ambato porque Ambato fue un caso emblemático en su momento, se terminó distorsionando esto. Le pregunto en función de entender para qué sirven los radares y cuál es su efecto directo. Sin duda, Fabricio, esa es una cosa muy triste, ¿no?, que pasó en nuestro país. Se comenzó a cuestionar a la tecnología cuando lo que está mal es el modelo de gestión de esa tecnología, ¿no? En los municipios, imagínese, Fabricio, ¿cómo puede ser posible que la empresa que vende el radar sea socia a medias con el municipio que cobra las multas y se dividan el dinero de las multas? Esto distorsiona totalmente el propósito de un radar. Tal como le decía yo, los radares tienen que dejar de cobrar multas, ¿no? La gente cuando ingresa a una zona controlada de velocidad debería aprender que ya está controlada y simplemente no caer en la multa. Pero cuando uno tiene este modelo perverso en que la ganancia se vuelve una ganancia, el dinero de las multas, y se reparte entre la empresa que vende el radar y el municipio, uno tiene estos problemas impensables, ¿no?, que pasan. Es decir, que los radares están ocultos. En Ambato no se sabía en dónde estaban los radares. Claro. Que los radares se ponen en lugares donde la ley prohíbe que se pongan, como en las pendientes o en las curvas cerradas. Entonces es este modelo de gestión perverso, el de la ganancia, el de lucro, el que ha distorsionado la misión de los radares, ¿no? Un radar debería estar anunciado desde kilómetros antes, ¿no? A 5 kilómetros te voy a controlar y tienes que ir a tanta velocidad. A 10 kilómetros,
a 5 kilómetros, a 2 kilómetros, 500 metros, ingresa a la zona de control. Un radar además no puede ser solo un punto de control, porque es igual lo mismo que pasa con un rompevelocidades, ¿no? Uno se detiene mientras le marca el radar y luego acelera el doble. Los radares deberían estar programados para poder medir la velocidad en un tramo y conocer si en ese tramo el vehículo excedió la velocidad, ¿no? Entonces, hay varias cosas de este modelo de implementación de los radares que hay que corregir, y respecto a eso es que se ha pronunciado los juzgados de Santo Domingo, ¿no? Ellos han dicho que los que no estén certificados, los radares que no estén certificados no pueden funcionar. Sin embargo, los que sí cumplen todos estos parámetros legales y técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito pueden operar, y es lo que estamos buscando, ¿no? Que vuelvan a operar. A la vez tenemos que conversar de estos temas, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de lo complicado que es vivir al límite. Cuando uno habla de los límites de velocidad, uno parece que estuviera hablando de la posibilidad de ir justo en el límite, o un poquito más del límite, cuando la idea de que haya un límite precisamente es que uno vaya bajo ese límite. Es muy importante, ¿no? Parece que culturalmente nos afectó mucho la película Rápidos y Furiosos, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario en la vida. Deberíamos ir tranquilos y despacio para evitar las muertes viales. Ok, ahora quiero hacerle dos preguntas en uno, porque claro, hemos visto ahora que ya se han tomado, se van a tomar algunas medidas, entre ellas, por ejemplo, que los vehículos pesados tengan esta especie de pico y placa para ingresar al Distrito Metropolitano de Quito. Conversábamos hace poco con uno de los representantes de constructores positivos, y ellos nos decían que esto podría afectar incluso a otras áreas. En primera instancia, ¿a usted cómo le parece esta medida que ya ha anunciado el municipio de Quito sobre las restricciones que podrían tener los vehículos pesados? Y por acá, César Ruiz, quien es ingeniero de carreteras y transporte, nos pone: coincido con el actual invitado, la gestión de la velocidad es uno de los pilares claves de la seguridad vial y debe ir acompañado de un estricto control incorruptible. Pero, ¿qué opina de que los representantes de los transportistas podrían implementar inmediatamente sensores de velocidad en sus vehículos con monitoreo en tiempo real para controlar a sus conductores y brindar seguridad a todos? Dispositivos usados por empresas serias en el mundo y en el país, nos dice el ingeniero. ¿Qué opina sobre esto? Por Dios, eso ya está instalado en los buses interprovinciales más de 10 años, ha dejado de funcionar lastimosamente. Obvio que un monitoreo en tiempo real es muy beneficioso, ¿no? En la época en que el Estado invertía en su planta de trabajo, en sus funcionarios, había como 100 personas que estaban dedicadas a monitorear cada una de las rutas interprovinciales en tiempo real, ¿no? Y si la persona estaba excediendo la velocidad, tenían el número del chofer para llamarle y decirle: oye, estás yendo demasiado rápido, por favor, baja la velocidad. Y esto hizo que en una época los siniestros o los fallecimientos en las rutas interprovinciales bajen hasta el 90%, está comprobado que bajan. Y ahora incluso hay tecnologías mucho más avanzadas, incluso en los vehículos aquí llamados de alta gama, pero que en Europa son los básicos para venderse. Hay una tecnología en la que uno se conecta mediante GPS con el mapa, y el mapa sabe el límite de velocidad de la vía en la que uno está yendo y no le permite al vehículo sobrepasar ese límite de velocidad. Las tecnologías ya existen. Existe una tecnología para que los choferes de una flotilla soplen y antes de encender, y si es que tienen el aliento a alcohol, el carro no se prende. Nosotros estamos sin duda a favor de estas tecnologías, pero recordemos, tal como lo decía el invitado anterior, nosotros tenemos datos diferentes, ¿no? Es como el 15% en nuestros datos los siniestros con vehículos pesados, pero la gran mayoría de siniestros y la gran mayoría de fallecidos se dan por siniestros con vehículos privados, con vehículos livianos. Y esto es obvio, ¿no? Son muchos más en número a nivel nacional que los vehículos de flota y los buses.
¿Qué decir sobre, por ejemplo, otros aspectos? Porque no todo tiene que ver con el exceso de este límite de velocidad, sino que también por acá nos dicen, por ejemplo, el conductor del carro que volcó con la brea estuvo manejando 12 horas seguidas sin permiso para llevar carga y cruzó por varias ciudades y provincias antes de sufrir el siniestro. Es decir, ¿qué hacer con esto? Nos dice por acá el concejal Adrián Ibarra. Además dice, ya vamos más de 4 años sin normativa para colocar en las vías nacionales la normativa de pesos y medidas que evitarían estos accidentes y ayudarían incluso al control de drogas, nos dice. Normativa nacional que no han sacado, nos dice el concejal. ¿Qué decir sobre estas aristas también que podrían complementar al control del exceso en las vías, ¿no? Sin duda, qué importante que es tener a los empresarios, a los gremios con un control, ¿no? Creo que es muy importante también, por ejemplo, que las empresas que contratan a sus camiones se hagan cargo de que esos camiones estén en un buen estado, ¿no? Ha habido 2 siniestros gigantescos con camiones de la Coca-Cola y la Coca-Cola no tiene ninguna responsabilidad legal porque terceriza eso a una empresa. Creo que sí podríamos tener unas normas legales que hagan que las empresas tengan que verificar la calidad de los servicios de quienes están contratando como tercerizados. El tema de los camiones en la ciudad es un tema que ya tiene una normativa, es un tema que viene de hace muchos años, pero estamos hablando de que los van a sacar de la Simón Bolívar y la Ruta Viva, que son 2 de las vías más anchas de Quito. ¿Por qué no le sacan de la Eloy Alfaro? ¿Por qué no le sacan de la Galo Plaza? Tenemos camiones gigantescos en La Gasca. Tenemos avenidas que son mucho más chicas, con camiones que sí podrían organizarse y tener un horario de distribución en un tiempo en que no afecten, sobre todo en horas pico, al resto del tráfico. Esto ya está normado desde hace un montón de tiempo y que sin duda se debe controlar. Ahora, el tema de la normativa para los pesos y el equilibrio que tienen que tener estos vehículos y que parece que no tienen, ¿no? Parece que les cargan lo que más pueden, no solo de trabajo a los choferes, sino también de carga a los vehículos, lo que más pueden, y este tema de minimizar los costos y maximizar las ganancias trae estas consecuencias. Es por eso muy importante tener un marco legal claro, además, que sea muy claro, en el que las empresas, nosotros estamos proponiendo esto, tengan también responsabilidad sobre los siniestros, ¿no? Que sean solidarios, sean garantes y solidarios para pagar los daños conjuntamente con los choferes que causan los siniestros. Correcto. Quiero agradecerle por abordar esta problemática y hay que generar un debate público y una discusión seria sobre lo que está pasando en el país con esta grave situación de la mortandad y la cantidad de heridos que nos dejan los siniestros de tránsito en el Ecuador. Juan Pablo, gracias, que tenga un buen día. Gracias a ustedes por este espacio, siempre es muy importante, y el último mensaje es que ya tenemos los datos, tenemos todos los datos. Sobre estos datos de los siniestros de tránsito podemos actuar en los lugares donde están sucediendo para, mediante infraestructura y control, mejorar el tema de la mortalidad en las vías. Hay que hacerlo, falta voluntad política, es importante, y esperemos que una vez que se calmen las aguas políticas se retome esta discusión sobre las contravenciones de tránsito. Ojalá, coincido con aquello. Juan Pablo Rosales, vocero de la Coalición por la Movilidad Segura, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.